Millonario llegó sin avisar, y lo que vio entre la limpiadora y su madre en la cocina lo enfureció la escena del crimen. La puerta de madera maciza se abrió de un solo empujón. Rodrigo Navarro se quedó congelado en el umbral, con la mano aún apretando el picaporte de bronce. Su respiración se cortó en seco. No había ido a visitar a su madre en 8 largos meses. Había planeado una parada de 5 minutos, dejar un regalo caro que su asistente había comprado, tomarse una foto para lavar su conciencia y salir corriendo hacia su próxima junta directiva en el centro de Bogotá. Pero lo que sus ojos captaron en el centro de la cocina lo dejó paralizado. Frente a él, sobre la humilde mesa de madera donde tantas veces desayunó de niño, había dinero. Mucho dinero. Ajos enteros de billetes de $100 apilados en perfectas columnas que contrastaban grotescamente con el mantel de encaje desgastado. Al otro lado de la mesa, la escena era aún más perturbadora para el ego del millonario. Su madre, doña Beatriz, una mujer de 78 años a la que él consideraba frágil, inútil y senil, tenía ambas manos apoyadas sobre los billetes y estaba sonriendo. Era una sonrisa enorme, genuina, una expresión de felicidad absoluta que Rodrigo no había visto en su rostro desde hacía más de una década. A su lado, inclinada hacia ella con una intimidad que a Rodrigo le revolvió el estómago, estaba Gabriela, la cuidadora, la muchacha de 26 años que él mismo había contratado a través de una agencia de recursos humanos para no tener que lidiar con la anciana. Gabriela vestía su uniforme azul claro. Tenía una mano sobre el hombro de doña Beatriz y la miraba con un cariño profundo, casi cómplice. Estaban celebrando sobre una fortuna de origen desconocido en la casa que él pagaba. ¿Qué demonios significa esto? La voz de Rodrigo cortó el aire de la cocina como un látigo de acero. El sobresalto fue inmediato. La sonrisa de doña Beatriz se borró de un plumazo. Sus ojos pálidos se abrieron de par en par, inyectados de terror ante la repentina aparición de su hijo. Gabriela dio un salto hacia atrás, alejándose de la mesa por instinto, chocando torpemente contra la encimera de granito. El ambiente cálido y protector que llenaba la habitación se hizo pedazos en una fracción de segundo. «¡Rodrigo!», jadeó la anciana, llevándose una mano temblorosa al pecho. «¡Hijo! No te esperábamos». «Evidentemente no me esperabas, madre», escupió Rodrigo, dando 2 pasos largos hacia el interior de la cocina. Sus zapatos resonaron contra las baldosas como martillazos. Nadie espera al dueño de la casa cuando está a punto de desvalijarla. La mirada de Rodrigo no estaba en su madre. Sus ojos, oscuros y cargados de una furia asesina, estaban clavados en la joven cuidadora. Gabriela temblaba. Trató de hablar, de articular una sola palabra, pero la presencia imponente y agresiva de aquel hombre la dejó muda. Rodrigo Navarro no era solo rico. Era un hombre acostumbrado a aplastar a sus competidores, a gritar hasta que las paredes temblaran, a destruir vidas con una simple llamada telefónica. Y en ese instante, toda esa violencia contenida estaba dirigida hacia ella. «Señor Navarro», logró susurrar Gabriela con la voz quebrada. «Por favor, déjeme explicarle. No es lo que usted...» «¡Cállate!», rugió él, señalándola con un dedo acusador. «No te atrevas a abrir la boca, maldita oportunista. Ni una sola palabra». Rodrigo se acercó a la mesa y golpeó la madera con el puño cerrado. Los fajos de billetes saltaron ligeramente. Doña Beatriz soltó un quejido agudo, encogiéndose en su silla, aterrorizada por la explosión de violencia de su propio hijo. «Hijo, por favor, no le grites», suplicó la anciana, con la voz temblando como una hoja al viento. Sus manos nudosas intentaron alcanzar la manga del traje de Rodrigo. «Ella no hizo nada malo. Todo esto tiene una explicación».
Pero Rodrigo estaba cegado. Su mente de empresario paranoico ya había construido toda la historia. Una anciana vulnerable, sola, abandonada en una casa inmensa, una cuidadora joven, pobre, ganando el salario mínimo. El cóctel perfecto para la extorsión. ¿Cuántas veces había escuchado historias similares en su exclusivo club de campo? Empleadas que manipulaban a los ancianos, que les sacaban firmas en blanco, que los obligaban a vaciar sus cuentas bancarias jugando con sus emociones. ¿Cuánto te iba a sacar hoy, siseó Rodrigo, acercándose peligrosamente a Gabriela, arrinconándola contra los gabinetes. $10,000, $20,000, ¿cuánto vale la estúpida lástima que le finges a mi madre? ¡Yo no le pedí nada!, estalló Gabriela, encontrando un mínimo de valor en medio del pánico, sus ojos llenos de lágrimas de indignación. Señor, por el amor de Dios, yo jamás le robaría un peso a doña Beatriz. Ella es como una madre para mí. La palabra madre fue la chispa que detonó el barril de pólvora. El rostro de Rodrigo se desfiguró por la ira. ¿Cómo se atrevía esta empleada de quinta categoría a usar esa palabra? Él era el hijo. Él era quien firmaba los cheques a fin de mes. Él era quien mantenía esa casa en pie. El resentimiento y la culpa profunda que Rodrigo sentía por su propio abandono se transformaron instantáneamente en odio hacia la mujer que sí estaba allí todos los días. «Tú no eres su familia», gritó Rodrigo a centímetros del rostro de la joven. «Eres una empleada. Una don nadie a la que le pago para limpiar la mugre y darle las medicinas, y te aprovechas de una vieja senil para vaciarle los ahorros. ¡No le hables así!». El grito ronco de doña Beatriz sorprendió a ambos. La anciana se había puesto de pie, apoyando su peso sobre la mesa, sus nudillos blancos por la fuerza que ejercía. Respiraba con dificultad, el pecho le subía y bajaba de forma irregular, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Ese dinero es mío, Rodrigo», exclamó la mujer, tosiendo secamente al final de la frase. «Yo lo saqué, yo se lo iba a dar». Rodrigo se giró lentamente hacia su madre. La miró de arriba a abajo con una mezcla de lástima y profundo desprecio. «¿Y tú crees que soy idiota, mamá?», dijo, bajando el tono de voz a un susurro gélido que daba más miedo que sus gritos. «¿Crees que no sé cómo funcionan estas ratas? Llevan meses ablandándote, llorándote historias falsas de parientes enfermos, de deudas inventadas, hasta que tú, en tu infinita ingenuidad y demencia, vas al banco y sacas el dinero bajo el colchón». «Ella no me pidió nada, fue mi decisión», insistió doña Beatriz, pero el esfuerzo físico y emocional de la confrontación le estaba pasando factura. Llevó una mano a su garganta, buscando aire desesperadamente. «¡Mentira!», gritó Rodrigo de nuevo, golpeando otra vez la mesa. «La encontré con las manos en el dinero. Si no llegó hoy, esta ladrona desaparece con toda tu cuenta bancaria y te deja tirada como un trapo viejo. Señor Navarro, mire a su madre», gritó Gabriela, ignorando por un segundo las acusaciones e intentando correr hacia la anciana. «Se está ahogando, la está alterando demasiado». Pero Rodrigo interpuso su cuerpo robusto, empujando violentamente a Gabriela por el hombro y lanzándola de nuevo contra los gabinetes. «A ella no la tocas con tus sucias manos, delincuente», le advirtió él, señalándola con el dedo directamente a los ojos. «Tú te vas de aquí ahora mismo, antes de que llame a la policía y pases los próximos 10 años pudriéndote en la cárcel, el buen pastor». El aire en la cocina se volvió pesado, irrespirable. Doña Beatriz intentó dar un paso hacia su hijo, intentó articular una frase para detener la locura que se estaba desatando, pero su cuerpo no resistió más. Un silbido agudo y doloroso escapó de sus labios. Sus rodillas fallaron. Se desplomó hacia adelante, derribando una de las sillas de madera y llevándose consigo uno de los fajos de billetes que se esparcieron por el suelo como hojas secas en otoño. «¡Doña Beatriz!»,
chilló Gabriela, lanzándose al suelo a pesar de la presencia de Rodrigo. Rodrigo también se agachó de inmediato, empujando a la joven con un golpe brusco. Tomó el rostro pálido de su madre entre sus manos. La anciana tenía los ojos cerrados con fuerza y emitía un ronquido áspero al intentar respirar. Estaba sufriendo un ataque severo de asma, inducido por el estrés, una condición que Rodrigo ni siquiera sabía que se había agravado en los últimos meses por no molestarse en leer los reportes médicos. «¡Mamá, mamá, mírame!», gritó Rodrigo, el pánico mezclándose por primera vez con su furia. «¿Dónde está su inhalador?». Se giró hacia Gabriela, sus ojos inyectados en sangre. «¿Dónde, maldita sea, está su medicamento?». «Está en su cuarto, en la mesa de noche», lloró Gabriela, temblando incontrolablemente. «Voy por él». «Tú no vas a ningún lado, ratera», le espetó él, levantándose de un salto y agarrándola del brazo con tanta fuerza que le dejó las marcas de los dedos en la piel pálida. «Tú te largas de mi casa, ahora». «Pero ella me necesita. Yo sé cómo administrarle la dosis, por favor», suplicó Gabriela, las lágrimas empapando su rostro, sin importarle las acusaciones, pensando únicamente en la anciana que se retorcía en el suelo. «Lo que necesita es dejar de respirar la misma basura que tú». Rodrigo la arrastró por la fuerza hacia la puerta trasera de la cocina que daba al callejón de servicio. «Lárgate antes de que te rompa la cara. Lárgate, y si te vuelvo a ver cerca de esta calle, te juro por mi vida que te hundo». Con un empujón brutal, Rodrigo lanzó a Gabriela a la calle. La joven cayó de rodillas sobre el cemento frío. Antes de que pudiera siquiera levantarse, la pesada puerta de madera se cerró de un portazo en su cara. El sonido seco del seguro pasándose fue como una sentencia de muerte. Adentro, Rodrigo Navarro se quedó solo con su madre agonizante en el suelo y miles de dólares esparcidos entre sus zapatos. No sentía remordimiento. Sentía que acababa de salvar a su madre, sentía que había hecho lo correcto. Sentía la superioridad moral del hombre rico que acaba de aplastar a un parásito. Lo que Rodrigo no sabía, mientras corría frenéticamente hacia la habitación de la anciana buscando el inhalador, era que acababa de cometer el error más devastador, cruel e imperdonable de toda su vida. El veredicto del millonario. El sonido de la respiración forzada de doña Beatriz llenaba el pasillo mientras Rodrigo corría como un loco buscando la medicina. Abrió los cajones de la mesa de noche de su madre, tirando los frascos de pastillas al suelo. Sus manos sudaban. El terror de ver a la mujer que le dio la vida muriéndose en el suelo de la cocina chocaba violentamente con la adrenalina y la rabia de haber sido traicionado. Encontró el tubo de plástico rojo al fondo del tercer cajón. Corrió de vuelta a la cocina. Doña Beatriz estaba apoyada contra uno de los gabinetes inferiores. Sus labios empezaban a tomar un tono azulado. Rodrigo se arrodilló, le quitó la tapa al inhalador y se lo colocó en la boca temblorosa de la anciana. «Respira, mamá. Respira profundo. Aprieto ahora. Ya». El sonido del gas medicinal entrando en los pulmones de doña Beatriz fue el único ruido en la casa durante los siguientes 10 minutos. Poco a poco, el pecho de la mujer dejó de agitarse de forma espasmódica. Sus ojos se abrieron lentamente, cansados, inundados de una tristeza tan profunda que hizo que Rodrigo apartara la mirada. Él la ayudó a levantarse, sosteniendo todo su peso, y la sentó de nuevo en la misma silla frente a la mesa. La mesa que aún sostenía las montañas de dólares que habían desatado el infierno. Doña Beatriz no miraba el dinero, miraba la puerta trasera, la misma puerta por la que Gabriela había sido expulsada a la fuerza. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de la anciana. No era una lágrima de miedo. Era una lágrima de desesperanza absoluta hacia el hombre en el que se había convertido su hijo. «¿Estás mejor?», preguntó Rodrigo, su voz aún dura, negándose a mostrar vulnerabilidad.
Se ajustó los puños de la camisa intentando recuperar la compostura del ejecutivo intocable. Doña Beatriz asintió muy despacio. No dijo nada. Bien, porque me vas a tener que explicar qué demonios estaba pasando aquí, exigió él señalando los billetes sobre la mesa. Y más vale que sea una buena historia, porque voy a llamar al banco mañana mismo a primera hora para cancelar todas tus tarjetas y bloquear tus cuentas. Es evidente que ya no tienes la capacidad mental para manejar tus finanzas. El silencio de la anciana fue ensordecedor. Levantó la vista y clavó sus ojos acuosos directamente en los de Rodrigo. Había decepción en esa mirada. Una decepción que a él le quemó más que un insulto. «Eres un monstruo, Rodrigo», susurró ella, con la voz rota y rasposa por el ataque de asma. «Te has convertido en un hombre vacío, lleno de soberbia y cuentas bancarias, pero con el alma completamente podrida». Las palabras golpearon a Rodrigo en el pecho como un mazo. Él retrocedió un paso, ofendido, sintiendo que la sangre le hervía en las venas. «Yo te acabo de salvar la vida», le gritó, perdiendo el control otra vez. «Te acabo de salvar de una estafadora que te estaba vaciando hasta el último centavo. Y así me lo agradeces. Yo soy el que paga esta casa, yo soy el que te paga los médicos, la comida, hasta a esa misma delincuente que acabas de defender». «Tú pagas, sí», respondió doña Beatriz. Cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. «Tú pagas para no tener que venir. Tú pagas para no tener que mirarme a los ojos y ver cómo envejezco. Tú compras tu tranquilidad con dinero, hijo». Pero Gabriela, ella no compraba nada. Ella me daba lo único que el dinero no puede pagar en esta vida. «¡Tonterías!», interrumpió Rodrigo, paseándose por la cocina, incapaz de quedarse quieto frente al peso de la verdad. «¡Te estaba robando! ¡Míralo!», señaló el dinero agarrando uno de los fajos de $100 y arrojándolo violentamente sobre la mesa. «Nadie en su sano juicio saca decenas de miles de dólares en efectivo si no es para pagar una extorsión. ¿Con qué te amenazaba? ¿Te decía que me iba a hacer daño? ¿Te inventó que la iban a matar? Conozco a esa clase de gente, mamá. Son parásitos sociales». Doña Beatriz cerró los ojos y negó con la cabeza, agotada. La discusión era inútil. Hablar con Rodrigo cuando estaba en ese estado de arrogancia era como intentar detener un tren en movimiento con las manos desnudas. Él ya había dictado sentencia, había sido el juez, el jurado y el verdugo de Gabriela sin permitir una sola prueba a su favor. «Echaste a la calle a un ángel», dijo la anciana, la voz apagándosele poco a poco. «Acabas de destruir la vida de la única persona en esta ciudad que realmente me amaba y me cuidaba». «Yo te amo, mamá», bramó Rodrigo, y por un segundo su voz se quebró, traicionando la armadura de hielo que llevaba puesta. Pero la vulnerabilidad duró solo un instante. Rápidamente volvió a su postura defensiva. «Y como te amo, no voy a permitir que nadie se aproveche de ti. Voy a recoger todo este dinero y lo voy a devolver a tu cuenta. Y vas a estar bajo vigilancia estricta. Voy a contratar a una agencia de seguridad, no a una niñita de barrio». Doña Beatriz no contestó. Simplemente apoyó los codos sobre la mesa y escondió el rostro entre sus manos frágiles, comenzando a sollozar en silencio. El llanto de su madre, en lugar de ablandar a Rodrigo, lo frustró aún más. Odiaba el drama, odiaba las emociones incontrolables, odiaba sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Decidido a encontrar pruebas concretas que justificaran su reacción desproporcionada y acallaran a su propia conciencia, Rodrigo giró sobre sus talones. «Voy a revisar tu cuarto», anunció con frialdad. «Voy a ver qué más te robó esa maldita antes de que yo llegara». Salió de la cocina a zancadas, dejando a su madre llorando sola, rodeada de la riqueza que para ella no significaba absolutamente nada. Rodrigo estaba decidido a hundir a Gabriela. Quería encontrar el arma humeante,
la evidencia física que le demostrara a su madre, y a sí mismo, que él tenía razón, que todos en el mundo eran corruptos y movidos por la avaricia, excepto él. Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación principal, sus pasos se sentían pesados. La adrenalina estaba bajando y en su lugar comenzaba a instalarse una extraña sensación de incomodidad en la boca del estómago. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza como campanas fúnebres. «Eres un hombre vacío». Negó con la cabeza con violencia, intentando borrar la frase de su mente. Entró en la habitación de doña Beatriz. Estaba impecablemente limpia, ordenada con un nivel de detalle absoluto. Todo esto era trabajo de Gabriela, pero para Rodrigo era solo la fachada de una criminal experta preparándose para el gran golpe. Fue directamente hacia el armario. Abrió las puertas de par en par y empujó la ropa de su madre hacia un lado, buscando la caja fuerte empotrada en la pared trasera. Sabía que allí doña Beatriz guardaba las joyas de herencia, documentos y algo de liquidez. Cuando apartó la última fila de abrigos, el corazón de Rodrigo dio un vuelco. La pequeña puerta de acero de la caja fuerte estaba abierta de par en par. La llave maestra seguía puesta en la cerradura. Rodrigo se arrodilló frente a ella, respirando agitado. Metió la mano en el interior oscuro. Sus dedos palparon el metal frío y vacío. No había nada. «Maldita sea», susurró Rodrigo, apretando los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. «Te lo llevaste todo». Una sonrisa oscura, casi maníaca, se dibujó en su rostro. Lo sabía. Su instinto nunca fallaba. Gabriela no solo iba por los ahorros en efectivo, había saqueado la caja fuerte. Ahora tenía la prueba irrefutable. Ahora podía llamar a la policía con total seguridad. Se levantó de un salto, lleno de una nueva energía vengativa. Iba a buscar el cuarto de servicio, la habitación donde Gabriela dejaba sus pertenencias. Estaba seguro de que encontraría las joyas allí escondidas. La guerra acababa de empezar, y Rodrigo Navarro estaba convencido de que ya la había ganado. No tenía ni la más remota idea de que el verdadero infierno apenas estaba a punto de desatarse cuando encontrara lo que Gabriela había dejado olvidado en su huida. Un simple papel arrugado que cambiaría el curso de su existencia para siempre. Humillación en la puerta. El impacto contra el cemento le raspó las palmas de las manos y las rodillas, pero Gabriela no sintió el dolor físico. El verdadero desgarro estaba en su pecho. Tirada en el suelo del callejón de servicio, con la respiración entrecortada y las lágrimas cegándola, se arrastró de inmediato hacia la pesada puerta de madera que le acababan de cerrar en la cara. Golpeó la madera con los puños cerrados, ignorando el ardor en su piel lastimada. «Señor Navarro, por favor», gritó, con la voz desgarrada por la desesperación. «Ábrame. No me importa que me eche, pero no la deje sola. Su corazón no resiste estos sustos. Por el amor de Dios, escúcheme». Al otro lado, el silencio era absoluto. En la calle, un par de vecinos que paseaban a sus perros se detuvieron en la acera de enfrente, observando la escena con curiosidad morbosa. Gabriela sentía la vergüenza quemándole el rostro, pero no le importaba su dignidad. Llevaba 2 años cuidando a doña Beatriz día y noche. Conocía cada uno de sus dolores, cada uno de sus miedos nocturnos, y sabía que un ataque de asma provocado por el pánico podía ser letal para una mujer de su edad. Dentro de la casa, Rodrigo no estaba escuchando las súplicas. Caminaba a zancadas furiosas por el pasillo principal, con la sangre latiéndole en las sienes. El descubrimiento de la caja fuerte vacía en la habitación de su madre había confirmado sus peores prejuicios. No solo intentaba llevarse el efectivo, la muy miserable ya había vaciado las joyas de la familia, los centenarios de oro de su abuelo, los documentos importantes.
Era un robo premeditado, calculado, brillante en su perversidad. Se dirigió directamente hacia la pequeña habitación de servicio ubicada al fondo del corredor. Abrió la puerta de una patada. El cuarto era minúsculo. Apenas cabía una cama individual, un armario de lata y una mesita de noche. Rodrigo entró como un huracán. Agarró la maleta de lona barata que Gabriela guardaba debajo de la cama y la tiró sobre el colchón. Sin ningún tipo de cuidado, abrió el armario y empezó a arrancar la ropa de las perchas. 2 pantalones desgastados, un par de suéteres que habían visto mejores días, un par de zapatos con las suelas gastadas. Metió todo a la fuerza en la maleta, aplastándolo con asco. Agarró el bolso con una mano y caminó de regreso hacia la puerta trasera. Afuera, Gabriela seguía llorando, apoyando la frente contra la madera fría. De repente, el seguro metálico chasqueó. La puerta se abrió de golpe, casi derribando a la joven de nuevo. Rodrigo apareció en el umbral, llenando el marco de la puerta con su presencia intimidante. Sus ojos eran 2 pozos de oscuridad y desprecio. «¡Toma tu basura!», bramó él, arrojando la maleta con tanta fuerza que golpeó el hombro de Gabriela antes de caer al suelo. La cremallera defectuosa de la maleta cedió ante el impacto, abriéndose de golpe y esparciendo las humildes pertenencias de la muchacha por el suelo sucio del callejón. Un cepillo de pelo, una Biblia vieja con las páginas dobladas, un par de calcetines y una fotografía enmarcada de un niño pequeño rodaron por el asfalto. Gabriela miró sus cosas desparramadas, temblando, pero no se agachó a recogerlas. Levantó la vista hacia el millonario, juntando las manos en un gesto de ruego absoluto. «Se lo suplico, señor. Llame a su médico de cabecera. La presión de doña Beatriz debe estar por las nubes. Si no me deja entrar, al menos prométame que no la va a dejar sola». «¿Te atreves a darme órdenes a mí, maldita ratera?», escupió Rodrigo, bajando el escalón para acorralarla contra la pared del callejón. Su voz resonaba en la calle, asegurándose de que los vecinos chismosos lo escucharan todo. «Ya vi la caja fuerte de su habitación, ya vi que la vaciaste». Gabriela parpadeó, completamente desorientada. El pánico en su rostro era genuino, pero Rodrigo, cegado por su propia arrogancia, lo interpretó como la actuación de una criminal acorralada. ¿La caja fuerte?», balbuceó ella, negando con la cabeza frenéticamente. «Señor, yo ni siquiera sé dónde está la llave de esa caja. Yo nunca entro a esa parte del armario. Le juro por la vida de mi hijo que yo no he tocado nada que no sea mío». «No metas a tu hijo en esto, hipócrita», le gritó Rodrigo a escasos centímetros de su rostro. Levantó el brazo y señaló hacia la calle. «Eres escoria. Te ganaste la confianza de una anciana enferma para desvalijarla mientras yo no estaba. Crees que eres muy inteligente, pero te equivocaste de familia. Te voy a destruir. Mañana mismo tendrás a la policía en tu puerta y te juro que voy a usar a los mejores abogados del país para asegurarme de que te quiten a ese hijo por el que juras en vano. Una ladrona no merece ser madre». Ese fue el golpe final. La amenaza de quitarle a su hijo paralizó el corazón de Gabriela. El aire abandonó sus pulmones. El terror puro reemplazó a la tristeza. Miró a ese hombre trajeado, con su reloj de miles de dólares brillando bajo el sol de la tarde, y se dio cuenta de que él tenía el poder absoluto para aplastarla como a un insecto. No necesitaba pruebas. Su dinero y su influencia serían suficientes para hundirla. «Por favor, no me haga esto», lloró Gabriela, cayendo de rodillas frente a sus propias pertenencias esparcidas. «Yo soy una mujer honrada. Doña Beatriz sabe la verdad. Pregúntele a ella. Por favor, solo pregúntele a su madre». «Mi madre no tiene la cabeza en su sitio por culpa de la basura que le has metido en el cerebro», sentenció Rodrigo. Su tono ahora era de una frialdad espeluznante, sin un solo atisbo de compasión.
Recoge tus cosas y lárgate. Si no desapareces de esta cuadra en 10 segundos, llamo a la patrulla ahora mismo. Gabriela no tuvo opción. Con las manos temblorosas y la visión borrosa por las lágrimas, empezó a meter desesperadamente su ropa en la maleta rota. Recogió la fotografía de su hijo, apretándola contra su pecho como si fuera un escudo protector, y se puso de pie a duras penas. «Dios lo perdone, señor Navarro», susurró ella con un hilo de voz, mirándolo a los ojos por última vez. Ya no había súplica en su mirada, solo una profunda e infinita lástima. Porque cuando usted descubra la verdad, el dinero que tiene no le va a alcanzar para comprarse el perdón. Rodrigo apretó la mandíbula, resistiendo el impulso de abofetearla por su insolencia. «Lárgate», gruñó. Gabriela dio media vuelta y comenzó a caminar por el callejón, arrastrando su maleta rota, cojeando levemente. Su figura pequeña y derrotada se alejaba bajo la luz dura de la tarde. Rodrigo la observó hasta que dobló la esquina. No sintió triunfo, no sintió paz. Solo sentía una ira hirviente en el estómago. Dio un portazo monumental, giró la llave con violencia y echó el cerrojo superior. La ladrona estaba fuera. Ahora solo faltaba recuperar el botín. La caja fuerte vacía. El eco del portazo aún resonaba en las paredes de la casa cuando Rodrigo caminó de regreso hacia la cocina. Esperaba encontrar a su madre sentada en la mesa, quizás más calmada, lista para darle la razón. Pero la cocina estaba vacía. Los fajos de dólares seguían allí, esparcidos, una burla silenciosa a la tranquilidad que alguna vez tuvo esa casa. Un sudor frío le recorrió la nuca. «¿Mamá?», llamó, acelerando el paso. Corrió hacia la sala, vacía. Entró al comedor, vacío. El miedo a que hubiera sufrido otro ataque de asma lo paralizó por un segundo, hasta que vio la puerta de la habitación de su madre entreabierta. Entró despacio. Doña Beatriz estaba allí. Estaba sentada en el borde de su inmensa cama matrimonial, dándole la espalda a la puerta. Tenía la mirada fija en el armario abierto, exactamente en el hueco oscuro donde la puerta de la caja fuerte seguía abierta de par en par. No lloraba, no se movía. Su postura era de una derrota absoluta, como si los últimos minutos le hubieran robado 20 años de vida de golpe. «Se fue», anunció Rodrigo desde el umbral, intentando mantener un tono firme, pero su propia voz sonó forzada en medio de ese silencio sepulcral. «La eché, y no va a volver a pisar esta casa jamás». Doña Beatriz no se giró para mirarlo. Sus ojos seguían fijos en la pared. «Mamá, mírame», exigió él, acercándose a la cama. «Ya pasó el peligro. Ya saqué a esa delincuente de nuestra vida. Pero necesito que me digas la verdad ahora mismo. Vi la caja fuerte. Vi que está vacía. ¿Qué se llevó? ¿Las joyas de la abuela? ¿Los títulos de propiedad? Necesito saber qué falta para denunciarla al seguro y a la policía». La anciana giró la cabeza muy lentamente. Sus ojos, antes llenos de la luz de la alegría, ahora estaban apagados, grises, vacíos de cualquier rastro de amor. Miró a su hijo como si estuviera viendo a un perfecto extraño que hubiera entrado por la fuerza a su hogar. «No falta nada en esa caja fuerte, Rodrigo», dijo ella. Su voz era apenas un murmullo seco, sin emoción. «Solo falta la decencia en esta casa. Y esa la perdiste tú hace mucho tiempo». «Deja de defenderla», estalló él, tirándose del pelo con ambas manos, perdiendo la paciencia por completo. «La caja está abierta, está vacía, y acabo de encontrar a esa oportunista sobando decenas de miles de dólares en tu cara. No me trates como a un imbécil. ¿Dónde escondió el resto de las cosas? Dímelo». Doña Beatriz cerró los ojos y dejó caer los hombros. «Tú eres el único imbécil aquí», susurró la anciana con una dureza que Rodrigo jamás le había escuchado. «Busca donde quieras, destruye lo que quieras. Al final, lo único que vas a encontrar es la miseria de tu propia alma. Sal de mi cuarto,
No quiero verte. Soy tu hijo, le reclamó el herido en su orgullo más profundo, dando un golpe al marco de la puerta. Mi hijo murió el día que decidió que un cheque a fin de mes sustituía un abrazo, respondió doña Beatriz de espaldas a él. Sal de mi cuarto, Rodrigo. Me das asco. La palabra asco se clavó en la frente de Rodrigo como un clavo de acero. Retrocedió un paso, impactado. Su propia madre lo estaba repudiando por defender a una empleada muerta de hambre. La paranoia en su cabeza se disparó a niveles críticos. Esa maldita mujer la tiene drogada o le lavó el cerebro, pensó. Tiene que haber escondido las joyas de la caja fuerte antes de que yo llegara. Las dejó escondidas para volver por ellas después. Sin decir una palabra más, Rodrigo dio media vuelta y salió disparado hacia la única parte de la casa que Gabriela controlaba por completo: la habitación de servicio. Entró al cuarto minúsculo encendiendo la luz blanca del techo. El ambiente olía a humedad, a desinfectante barato y a jabón de lavandería. Empezó la búsqueda frenética, convencido de que iba a desenmascarar el gran golpe maestro de la ladrona. Primero fue por la cama. Arrancó las cobijas delgadas de un tirón y las tiró al suelo. Levantó el colchón viejo y endeble, buscando bultos ocultos, sobres, bolsitas con joyas. Nada. Solo la tabla de madera astillada que sostenía la cama. Se dirigió a la pequeña cómoda de plástico blanco que Gabriela usaba como armario complementario. Abrió el primer cajón con tanta fuerza que casi lo arranca de sus rieles. Lo volcó sobre la cama. Cayeron un montón de calcetines desgastados, ropa interior barata y doblada con precisión militar, y un pequeño cuaderno de espiral. Rodrigo lo agarró con ansias, creyendo que era un registro de cuentas o contraseñas. Lo hojeó rápidamente. Eran solo recetas de cocina, recordatorios de las medicinas de doña Beatriz y dibujos infantiles hechos con crayones, firmados por Mateo. Tiró el cuaderno contra la pared, frustrado, volcó el segundo cajón, el tercero, destrozó el poco orden que la muchacha tenía en su miserable vida. Desarmó la funda de la almohada, revisó detrás del pequeño espejo roto que colgaba de un clavo en la pared. Nada, absolutamente nada de valor. No había collares de perlas, no había lingotes, no había documentos firmados en secreto. Solo había pobreza. Una pobreza aplastante, limpia y digna, que contrastaba brutalmente con los lujosos acabados del resto de la mansión. Rodrigo se quedó en el centro de la habitación destrozada, respirando agitado. Las manos le temblaban. La ira empezaba a transformarse en una extraña desesperación. ¿Dónde estaba el botín? Se lo había tragado la tierra. Sus ojos se fijaron en la puerta trasera de la habitación, detrás de la cual colgaba un gancho. En ese gancho, olvidado en medio del terror y la humillación de la expulsión, estaba el delantal azul claro del uniforme de repuesto de Gabriela. Rodrigo caminó hacia el delantal. Lo agarró con brusquedad, listo para tirarlo a la basura junto con el resto del desastre. Pero al levantar la prenda, sintió algo rígido dentro del bolsillo derecho. No era el tacto de una joya ni el contorno de un fajo de billetes. Era papel, un papel grueso, doblado en varios pliegues, apretado como si alguien lo hubiera guardado con sumo cuidado o con inmenso miedo. El millonario metió la mano en el bolsillo del delantal. Sus largos dedos rodearon el papel y lo sacaron a la luz. Era un sobre blanco, arrugado, con los bordes manchados por la manipulación constante. No tenía remitente, solo tenía un sello oficial en la esquina superior izquierda. El sello rojo del Hospital Infantil de Alta Complejidad de Bogotá. El corazón de Rodrigo dio un latido sordo. La rabia que lo había cegado durante la última hora se detuvo en seco, congelada por un repentino presentimiento de catástrofe. Con movimientos lentos y casi mecánicos, desplegó el sobre. Estaba abierto. Sacó la carta mecanografiada que venía en su interior.
La hoja temblaba entre sus manos mientras sus ojos, acostumbrados a leer balances financieros de millones de dólares, empezaban a recorrer las primeras líneas de un diagnóstico médico que estaba a punto de hacer pedazos toda su realidad. El descubrimiento en la chaqueta. El silencio en la habitación de servicio era absoluto, pesado, asfixiante. La luz blanca del techo iluminaba el desastre que Rodrigo había provocado. Ropa tirada, cajones volcados, la intimidad de una mujer pobre pisoteada por la furia de un millonario paranoico. Y en el centro de ese caos, Rodrigo Navarro estaba de pie, paralizado, con los ojos clavados en la hoja con el sello del Hospital Infantil de Alta Complejidad. Desdobló el papel por completo. Sus ojos, acostumbrados a escanear contratos multimillonarios en fracciones de segundo, leyeron el texto médico. La frialdad de las palabras mecanografiadas chocó brutalmente contra su cerebro. Departamento de Cardiología Pediátrica. Notificación de última instancia. Paciente, Tomás Ríos. Edad, 5 años. Diagnóstico, anomalía de Epstein severa con insuficiencia cardíaca congestiva. Rodrigo tragó saliva, sintiendo que un nudo de alambre de púas se le formaba en la garganta. Sus manos empezaron a temblar imperceptiblemente. Bajó la vista hacia el siguiente párrafo. Señora Gabriela Ríos, este es el tercer y último aviso. El tiempo de espera para el trasplante y la reconstrucción valvular ha expirado. Si el pago por los honorarios de la cirugía especializada y el equipo de perfusión extracorpórea no es cancelado en su totalidad antes de las 18:00 horas del día de hoy, el paciente Tomás Ríos será retirado del programa quirúrgico prioritario y enviado a cuidados paliativos. Monto total requerido, $45,000 USD. $45,000. Rodrigo dejó de respirar. La cifra lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Era exactamente la misma cantidad que estaba apilada en fajos de billetes de 100 sobre la mesa de la cocina. $45,000. Ni un centavo más, ni un centavo menos. ¡No!, susurró Rodrigo negando con la cabeza frenéticamente. Arrugó la carta con el puño cerrado, sintiendo cómo el ácido del estómago le subía hasta la boca. Es falso. Tiene que ser falso. Su mente se negaba a aceptar la monstruosidad de lo que estaba a punto de descubrir. Su ego, inflado por años de poder absoluto, activó sus defensas. Era una estafa. Tenía que serlo. Los criminales modernos eran astutos, imprimían documentos falsos, inventaban enfermedades, creaban dramas de telenovela para manipular a los ancianos. Lanzó el papel arrugado al suelo y se abalanzó sobre el bolso negro y desgastado que Gabriela había dejado tirado al pie del armario antes de salir huyendo. Rodrigo lo abrió rasgando la cremallera de un tirón. Vació el contenido sobre el colchón desnudo, un monedero de tela barata. Un teléfono celular con la pantalla rota en 1000 pedazos, un paquete de toallas húmedas y un pequeño fajo de recibos amarrados con una liga elástica. Rodrigo arrancó la liga. Eran tickets de casas de empeño del sur de Bogotá. Los leyó uno por uno, buscando desesperadamente la prueba de que ella era una estafadora, pero cada papel era una bofetada a su arrogancia. Empeño. Anillo de graduación de bachiller, valor recibido $12. Empeño, cadena delgada de plata, valor recibido $8. Empeño, licuadora y televisor de 14 pulgadas, valor recibido $35. ¡No!, gritó Rodrigo, tirando los recibos al suelo, retrocediendo a tropezones hasta chocar contra la pared. ¡Es un montaje! ¡Todo es un maldito montaje! Entonces, una libreta de tapa azul oscuro cayó del bolso. Rodrigo la levantó. Al abrirla, no encontró cuentas de dinero robado, ni planes de fuga. Era un diario de gastos diarios. La letra era redonda, pequeña y apresurada. Lunes, pasaje de autobús, $1.50. Comida para mí, $0.
Comí las sobras del almuerzo de doña Beatriz. Jarabe para la tos de Tomás, 4 seruren. Sobraron 3 buen, directos al frasco del hospital. Miércoles. Doña Beatriz me pidió que le comprara sus galletas favoritas. Costaron 5 sererín. Las pagué de mis propinas de lavar ropa los fines de semana para que su hijo no le regañe por gastar de más en la tarjeta. Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies de diseñador italiano. Cada línea leída era un puñal directo a su conciencia. La mujer, a la que acababa de arrastrar por el suelo, humillar públicamente y echar a la calle bajo amenazas de cárcel, no comía para ahorrar centavos. Había empeñado hasta su propia ropa para intentar salvar a su hijo. Y sobre todo, gastaba su propia miseria en comprarle dulces a la madre de un millonario, porque ese millonario auditaba hasta el último centavo de la tarjeta de crédito de la anciana. El aire le faltó. La imagen de Gabriela de rodillas en el callejón, suplicándole que no la dejara sola por el asma de su madre, se reprodujo en su mente. Ella no pidió por sus cosas, no pidió por el dinero, solo suplicó por la salud de la anciana. «Dios mío», balbuceó Rodrigo dejándose caer pesadamente sobre la cama, aplastando los recibos de empeño. «¿Qué acabo de hacer?» Pero el demonio de la negación es terco. Rodrigo se agarró la cabeza con ambas manos. Su respiración era errática. Necesitaba una salida, necesitaba culpar a alguien más. Pudo haber forzado a mi madre, pensó desesperadamente. Quizás la historia del niño es real, pero obligó a mi madre a ir al banco y sacar el dinero en efectivo. Sigue siendo un robo. Sigue siendo un delito. Se levantó de golpe. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Iba a destruir esa duda. Iba a demostrar que su madre fue víctima de coerción. Metió la mano en el bolsillo de su saco, sacó su teléfono y marcó el número directo de la única persona que podía darle las respuestas definitivas. Iba a seguir la ruta del dinero hasta el final, aunque ese final lo llevara directamente al infierno. El golpe de realidad. El tono de marcación sonó 2 veces antes de que una voz formal, impecable y sumamente educada respondiera al otro lado de la línea. Gerencia de banca privada. Habla Arturo Villeda. ¿En qué puedo servirle? Rodrigo caminaba en círculos por el pasillo de la casa, pasando la mano por su cabello perfectamente peinado hasta despeinarlo por completo. La corbata de seda negra ahora le apretaba el cuello como una soga. Arturo. «Soy Rodrigo Navarro». Su voz sonaba áspera, amenazante. «Exijo una explicación inmediata. Hoy se hizo un retiro de $45,000 en efectivo de la cuenta de ahorros de mi madre, Beatriz Navarro. ¿Cómo demonios autorizaste una extracción de esa magnitud en billetes físicos sin llamarme primero?» Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. El gerente del banco, acostumbrado a los arrebatos de los clientes de alto perfil, no perdió la compostura, pero su tono se volvió notablemente más frío. «Señor Navarro, le recuerdo que la cuenta de la cual se hizo el retiro no es una cuenta mancomunada. Es el fideicomiso personal de su señora madre. Usted no es el titular». «Es mi madre, Arturo», estalló Rodrigo, golpeando la pared del pasillo con el puño cerrado. «Tiene 78 años. Una empleada de esta casa la secuestró psicológicamente, la arrastró hasta tu maldita sucursal y la obligó a vaciar su cuenta. Es un fraude descarado y voy a demandar al banco si no me entregas ahora mismo las pruebas de que ella fue coaccionada. Señor Navarro, le sugiero que baje el tono». La respuesta de Arturo fue cortante como un cristal. No hubo ningún secuestro, no hubo ninguna coerción. Y la empleada a la que usted se refiere ni siquiera pisó las instalaciones del banco. Las piernas de Rodrigo flaquearon, se detuvo en seco frente a un espejo antiguo que adornaba el pasillo. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre pálido, desquiciado, con el terror asomándose en los ojos. «¿Qué
¿Qué estás diciendo?, preguntó. La voz se le quebró por primera vez. Yo vi el dinero. Los vi en la cocina. Le diré exactamente lo que pasó, señor Navarro, ya que usted no tiene tiempo de hablar con su propia madre, dijo el banquero, abandonando por completo el protocolo diplomático. Doña Beatriz llegó al banco a las 9 de la mañana y llegó completamente sola. Rodrigo sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Eso es imposible. Ella no maneja. No puede caminar largas distancias por el asma. Contrató una ambulancia de traslados médicos privados, continuó Arturo implacable. Ella misma la pagó por adelantado hace una semana. Cuando entró a mi oficina, estaba lúcida, firme y completamente decidida. Le advertí sobre los riesgos de llevar tal cantidad de efectivo. Le ofrecí hacer una transferencia bancaria, un cheque de gerencia, cualquier opción más segura. Rodrigo apoyó la frente contra el frío cristal del espejo. Sus propias exhalaciones empañaban el vidrio. ¿Por qué lo hizo, Arturo? ¿Por qué en efectivo? El silencio pesó como una losa de cemento antes de que el banquero respondiera. Porque la cuenta del hospital al que iba destinado el dinero estaba bloqueada por falta de fondos previos y solo aceptaban el pago inmediato por caja para liberar el quirófano. Doña Beatriz me lo contó todo. Lloró en mi oficina, señor Navarro. Lloró como una niña. La manipularon, intentó decir Rodrigo, pero su voz era apenas un eco patético, un susurro sin convicción. Él mismo ya no se creía sus mentiras. No se engañe para limpiar su culpa, lo interrumpió Arturo con una dureza brutal. Ella me dijo, mi hijo Rodrigo tiene el mundo entero, pero me dejó sola en una casa vacía. Gabriela no tiene nada, ni siquiera qué comer, pero me dio su juventud, su tiempo y su amor. Hoy a las 6 de la tarde desconectarán al hijo de Gabriela si no pago esa cirugía. Ese niño me llama abuela por videollamada todas las noches. Es la única familia real que me queda. Cada palabra del banquero fue una bala directa al corazón de Rodrigo. El teléfono estuvo a punto de resbalarse de sus manos sudorosas. Me dijo que retirara cada centavo de su pensión, concluyó Arturo, implacable. Dijo que ese dinero por fin iba a servir para algo más importante que comprar polvo en una cuenta bancaria. Su madre es una heroína, señor Navarro. Si usted cree que hay un delito, envíeme a sus abogados. Yo mismo testificaré a favor de doña Beatriz. Buenas tardes. La línea se cortó. El tono ocupado sonó rítmicamente en el oído de Rodrigo, marcando los segundos de la destrucción total de su realidad. Dejó caer el teléfono al suelo. La pantalla no se rompió, pero el alma del millonario sí. Se giró lentamente, apoyando la espalda contra la pared, y se dejó resbalar hasta quedar sentado en el suelo de madera. Lo había arruinado todo. Gabriela no era una ladrona, era una madre desesperada a punto de perder a su hijo de 5 años. Su madre no era una anciana senil, era un ángel intentando salvar una vida con el dinero que le sobraba. Y él no era el salvador protector de la familia, él era el monstruo. Había humillado a una madre que luchaba por la vida de su hijo. La había arrastrado por el suelo, le había gritado perras, la había amenazado con la cárcel, había pateado su ropa y roto sus únicas pertenencias. Miró su reloj Rolex de oro macizo. Las manecillas marcaban las 4:15 de la tarde. Si el pago no es cancelado antes de las 18:00 horas, el paciente será enviado a cuidados paliativos, rezaba la carta del hospital. Faltaba menos de 1 hora y media, y él había echado a Gabriela a la calle, sin dinero, sin su bolso, sin su teléfono. La había enviado directamente a ver morir a su hijo, robándole la única oportunidad de salvación que su propia madre le había regalado. Rodrigo Navarro ahogó un grito de agonía pura, agarrándose el pecho. El dolor físico de la culpa era insoportable, pero no había tiempo para llorar.
Se levantó de un salto con los ojos ardiendo y la mandíbula apretada. Tenía que encontrarla, tenía que detener esa tragedia, o la sangre de ese niño inocente mancharía sus manos por el resto de la eternidad. La condena de una madre. El teléfono móvil yacía en el suelo de madera, con la pantalla iluminada mostrando el fin de la llamada. Pero Rodrigo Navarro sentía que lo que se había cortado era su propia respiración. El pánico, un sentimiento que el millonario no había experimentado desde su infancia, se apoderó de cada célula de su cuerpo. Se levantó torpemente, tropezando con sus propios pies, y corrió por el pasillo de regreso a la habitación principal. Las puertas dobles estaban abiertas. Doña Beatriz seguía exactamente en la misma posición, sentada al borde de la inmensa cama, con la mirada perdida en el vacío de la caja fuerte. Parecía haberse encogido, como si el dolor físico y la traición de su hijo le hubieran robado los últimos restos de vitalidad. Rodrigo cruzó el umbral, y por primera vez en toda su vida adulta, el orgullo se le quebró por completo. Las rodillas le fallaron y se dejó caer pesadamente sobre la alfombra, justo a los pies de su madre. «Mamá». La voz de Rodrigo salió como un gemido ahogado, irreconocible para un hombre que horas antes gritaba órdenes con soberbia. «Mamá, perdóname. Por Dios, perdóname». Doña Beatriz no se inmutó, no bajó la mirada para verlo. Sus ojos grises, secos de tanto llorar, siguieron fijos en la pared. «Hablé con Arturo, el gerente del banco», continuó Rodrigo, con las manos temblando violentamente mientras intentaba agarrar el dobladillo del vestido de su madre. «Me lo dijo todo. El niño... Tomás. La cirugía. Los $45,000. Mamá, yo no lo sabía. Te lo juro por mi vida que yo creí que te estaban robando. Mi cabeza de empresario me cegó. Tienes que creerme». El silencio de la anciana fue más ensordecedor que cualquier grito. Lentamente, doña Beatriz giró el rostro y clavó su mirada en el hombre arrodillado frente a ella. No había furia en su expresión. Había algo mucho peor. Absoluta y devastadora resignación. «¿Creerte?», susurró la anciana, y cada palabra sonó como lija sobre cristal. «Yo te creí toda la vida, Rodrigo. Te creí cuando me decías que estabas muy ocupado para cenar conmigo en Navidad. Te creí cuando me decías que tus viajes de negocios eran más urgentes que llevarme al médico. Te creí cuando prometiste que nunca me dejarías sola en esta mansión que parece un mausoleo. Pero a Gabriela no le diste ni 5 segundos para que te dijera la verdad. La condenaste antes de que abriera la boca. Fui un animal. Soy un monstruo, tienes toda la razón», sollozó Rodrigo, las lágrimas finalmente rompiendo la barrera de sus ojos, empapando su rostro. «Pero tenemos que arreglar esto. El plazo vence a las 6 de la tarde. Son las 4:20. Tengo el dinero en la cocina. Tengo el coche deportivo afuera. Puedo llegar al hospital. Dime en qué sucursal está internado Tomás. Dime el número de habitación». Doña Beatriz negó con la cabeza, apartando la pierna para que las manos de su hijo no la tocaran. El rechazo físico golpeó a Rodrigo como un latigazo. «No lo sé», respondió ella con una frialdad que congelaba la sangre. «Gabriela nunca me quiso dar esos detalles para que yo no me preocupara yendo hasta allá. Solo sé que es el hospital infantil de alta complejidad. Pero la sede principal está en el norte y la de cardiología está en el sur, a 2 horas de tráfico pesado de aquí. Tiene que haber un papel, un mensaje», gritó Rodrigo desesperado, levantándose de un salto. «La carta que encontré en su chaqueta no dice la sede. Le quitaste su teléfono, Rodrigo. Le rompiste su maleta. La dejaste en la calle, sin un centavo para un taxi. Gabriela debe estar corriendo hacia la parada de autobuses de la avenida principal, intentando llegar a pie al hospital para ver morir a su hijo de 5 años, sabiendo que la única oportunidad de salvarlo se quedó tirada en mi mesa de la cocina.
La imagen mental de Gabriela cojeando por las calles de Bogotá, destrozada, sin dinero y con el tiempo en su contra, hizo que Rodrigo sintiera arcadas. «Voy a encontrarla», sentenció él, con la mandíbula apretada hasta el dolor. «Voy a subirme al coche y voy a recorrer toda la avenida hasta alcanzarla». «Tú no vas a salvar a nadie, Rodrigo», lo interrumpió su madre, con una voz que no admitía réplicas. «Tú no quieres salvar a ese niño. Tú solo quieres salvar tu propia conciencia. Quieres comprar tu absolución. Pero hay cosas que tus millones no pueden comprar». «Voy a salvar a ese niño, mamá», rugió Rodrigo, dándose la vuelta hacia la puerta. «Si ese niño muere a las 6 de la tarde, tú lo mataste». El grito de doña Beatriz resonó en toda la habitación, cargado de una fuerza que nadie creería posible en una mujer tan frágil. «No fue el corazón enfermo, fuiste tú. Con tu soberbia, con tu dinero y con tu infinita miseria humana». Rodrigo cerró los ojos, recibiendo el golpe verbal directamente en el pecho. No tenía cómo defenderse. Cada palabra era la absoluta verdad. Salió corriendo de la habitación, sintiendo que el aire de la casa lo asfixiaba. Tenía que encontrar a Gabriela, tenía que alcanzarla antes de que se subiera a algún autobús que lo hiciera perderle el rastro para siempre. Pero, ¿por qué calle había tomado? El callejón de servicio tenía dos salidas, una hacia la avenida principal y otra hacia el laberinto de calles residenciales del barrio. Si tomaba la dirección equivocada en su coche, perdería minutos vitales. Necesitaba ver hacia dónde había caminado. Necesitaba ver las cámaras de seguridad exteriores. Las grabaciones delatan al hijo. Rodrigo irrumpió en su despacho personal de la planta baja. Una habitación rodeada de estanterías de caoba y dominada por un escritorio de cristal templado. Arrancó la tableta electrónica que controlaba el sistema de seguridad de alta tecnología de la mansión de su base de carga. Sus dedos, temblorosos y cubiertos de sudor frío, teclearon la contraseña de acceso. La pantalla se iluminó dividida en 16 pequeños recuadros que mostraban cada rincón de la propiedad. Rodrigo seleccionó la cámara del callejón trasero y retrocedió la grabación apenas 30 minutos. La imagen en alta definición saltó a la pantalla. Se vio a sí mismo. Vio su propio rostro, desfigurado por la rabia, empujando violentamente a Gabriela hacia la calle. Vio cómo la maleta se rompía y las cosas humildes de la mujer rodaban por el asfalto. Vio a Gabriela de rodillas suplicando. Aunque el video no tenía audio, Rodrigo podía leer sus propios labios soltando insultos venenosos. Por primera vez en su vida se vio desde afuera. Se vio como el villano perfecto, el tirano despiadado que abusaba de su poder frente a una mujer indefensa. El asco hacia sí mismo lo obligó a apartar la mirada por un segundo. Adelantó el video. Vio a Gabriela recoger la fotografía de su hijo, apretarla contra su pecho y comenzar a caminar. Rodrigo acercó la imagen con los dedos. «Izquierda», murmuró, sintiendo un leve alivio. Tomó hacia la izquierda, hacia la avenida principal. «Si corro, puedo alcanzarla antes de que pase el autobús interurbano». Estaba a punto de apagar la tableta y salir corriendo cuando su dedo rozó accidentalmente la línea de tiempo del reproductor, retrocediendo el sistema de seguridad varios meses atrás, directamente a las cámaras del interior de la casa. Específicamente a la cámara de la sala de estar principal, fechada en el 12 de octubre del año pasado. La imagen se detuvo allí. Rodrigo frunció el ceño. El 12 de octubre, el cumpleaños de su madre. Aquel día, él había estado en Miami cerrando una fusión corporativa. Le había ordenado a su asistente que le enviara a su madre un arreglo floral ridículamente caro y una caja de chocolates importados. Se dijo a sí mismo que con eso era suficiente. Incapaz de resistir la curiosidad morbosa, Rodrigo le dio al botón de reproducción. En la pantalla, la inmensa sala de la mansión estaba a oscuras.
No había invitados, no había lujos. Doña Beatriz estaba sentada sola en el sofá, abrazando un cojín, mirando la televisión apagada. Su lenguaje corporal gritaba una soledad aplastante. De repente, la puerta de la cocina se abrió. Gabriela entró en la sala. No llevaba su uniforme azul, sino ropa de calle, sencilla pero limpia. Llevaba en las manos un pequeño pastel de panadería cubierto con una sola vela encendida. Rodrigo observó, paralizado frente a la pantalla, cómo Gabriela se arrodillaba frente a doña Beatriz. La anciana se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Cuando Gabriela la abrazó, doña Beatriz sonrió. Una sonrisa pura, radiante, igual a la que Rodrigo había destruido hace menos de una hora. Gabriela sacó su teléfono celular con la pantalla rota y lo apoyó en la mesa de centro, activando una videollamada. En la grabación de seguridad se podía ver claramente la pequeña pantalla del móvil. Era Tomás, el niño de 5 años, con oxígeno conectado a la nariz desde una cama de hospital, cantándole el cumpleaños feliz a la madre del millonario. Doña Beatriz acercó su rostro a la pantalla del celular y sopló la vela junto al niño, mientras Gabriela le acariciaba el cabello a la anciana. Eran una familia real, forjada en el dolor, la empatía y el amor verdadero, existiendo en medio del vacío opulento que Rodrigo había construido. El millonario retrocedió, chocando contra los estantes de su propio despacho. La respiración se le cortó de nuevo, pero esta vez no era adrenalina. Era un dolor en el pecho tan agudo y profundo que lo dobló por la mitad. Atrapado por una necesidad masoquista de castigarse a sí mismo, Rodrigo empezó a saltar de fecha en fecha en el historial de las cámaras. Diciembre 24, Nochebuena, él en París esquiando. En las cámaras, Gabriela durmiendo en el suelo de la habitación de doña Beatriz, sobre una manta delgada, vigilando la respiración de la anciana durante un cuadro de neumonía. Marzo 15. Él de fiesta en un yate. En las cámaras, Gabriela masajeando las piernas hinchadas de doña Beatriz, mientras ambas reían a carcajadas viendo una vieja telenovela en la televisión. Cada clip de video era un martillazo directo al ataúd de su ego. Durante 2 años, Gabriela había sido la hija que doña Beatriz perdió cuando Rodrigo se llenó los bolsillos de dinero. Gabriela no le había robado a su madre. Él, Rodrigo Navarro, le había robado a su propia madre el derecho a tener un hijo presente. Y ahora, como pago por haber cuidado de la anciana, Rodrigo había sentenciado a muerte al hijo de Gabriela. «Fui yo», gritó Rodrigo en la soledad de su despacho, agarrándose la cabeza, tirando de su propio cabello. «Yo soy la basura, yo soy el parásito». Agarró la tableta y la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos, lloviendo sobre la alfombra persa. El hombre de hielo se había derrumbado por completo. Rodrigo se dejó caer de rodillas en medio de su lujosa oficina, llorando a gritos, soltando alaridos de dolor puro, animal, desgarrador. Las lágrimas le quemaban la cara. Toda su riqueza, sus empresas, sus trajes a medida y sus cuentas en Suiza le parecieron la cosa más inútil y repugnante del universo. De nada le servían sus millones si no podía retroceder el tiempo 60 minutos. El reloj de pared de caoba dio una campanada profunda. Eran las 4:30 de la tarde. Quedaba 1 hora y media para que desconectaran a Tomás de la lista de trasplantes. El instinto de supervivencia, o quizás un último rastro de humanidad desesperada, se activó en el cerebro de Rodrigo. Se secó las lágrimas con las mangas de su camisa de seda italiana manchándola de mocos y sudor. Se puso de pie. Su mirada ya no era la de un empresario arrogante, sino la de un hombre dispuesto a cruzar el infierno para redimir su alma. Corrió hacia la cocina. Los fajos de $100 seguían esparcidos sobre la mesa de madera, manchados con la tragedia reciente.
Rodrigo agarró una bolsa de tela del supermercado que estaba tirada en una silla y empezó a meter el dinero a puñados, sin importarle el orden. $45,000 que quemaban en sus manos como brasas al rojo vivo. Salió por la misma puerta trasera por la que había echado a Gabriela. El sol de la tarde le pegó en la cara. Apretó las llaves de su coche deportivo en la mano derecha. Iba a conducir por la avenida principal como un demente. Iba a buscar a una mujer de uniforme azul pálido, arrastrando una maleta rota y el corazón destrozado. Y no iba a detenerse hasta encontrarla, pedirle perdón de rodillas en medio de la calle y entregarle el dinero que le garantizaría la vida a su pequeño. La carrera contra la muerte acababa de empezar. El derrumbe del hombre de hielo. El motor del deportivo alemán rugió como una bestia herida cuando Rodrigo hundió el pie en el acelerador. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto del exclusivo vecindario, dejando una marca negra de desesperación. En el asiento del copiloto, la bolsa de tela barata del supermercado rebotaba con cada bache, conteniendo en su interior los $45,000 que ahora representaban la diferencia entre la vida y la muerte de un niño inocente. El reloj digital del tablero brillaba con una luz roja implacable. 4:38 p.m. Faltaba 1 hora y 22 minutos. Rodrigo tomó la primera rotonda a una velocidad suicida, ignorando las señales de alto y los claxones de los demás conductores. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que aferraba el volante de cuero cosido a mano. Su respiración era corta, rasposa, casi asmática. Las imágenes de la cámara de seguridad se reproducían en su mente en un bucle de tortura constante. Gabriela abrazando a su madre, el niño soplando la vela a través de la pantalla, su propio rostro deformado por el odio gritándole en el callejón. «¡Contesta, maldita sea, contesta!», gritó Rodrigo, golpeando la pantalla táctil de su automóvil, intentando llamar al conmutador del hospital infantil de alta complejidad a través del sistema de manos libres. «Gracias por comunicarse. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Su llamada es importante para nosotros. Tiempo de espera estimado, 15 minutos. No tengo 15 minutos, rugió, golpeando el volante con el puño cerrado hasta hacerse daño. Me llamo Rodrigo Navarro, tengo el dinero, no lo desconecten. Pero solo le respondió la música de espera automatizada. Cortó la llamada con un manotazo. La autopista principal se extendía frente a él, y entonces el peor de los infiernos se materializó ante sus ojos. Un mar de luces rojas de freno. Un accidente 3 kilómetros más adelante había paralizado por completo la avenida principal que conectaba el norte con el sur de Bogotá. Miles de coches estaban atascados, parachoques contra parachoques, formando una barrera de metal infranqueable. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. Pisó el freno de golpe, deteniéndose a centímetros del parachoques de un camión de carga. «¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡Dios mío, ahora no!», suplicó con la voz quebrada. Miró el reloj. 4:51 p.m. El tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Apretó el claxon sin soltarlo, un sonido ensordecedor y agónico que se mezcló con el caos de la ciudad, pero nadie se movió. No había a dónde ir. Estaba atrapado en su propia jaula de lujo de $100,000. Miró a la derecha. El carril exclusivo para los autobuses articulados estaba libre, separado por pequeños bloques de cemento. Era ilegal. Era peligroso. Perdería el parachoques del coche al cruzarlo. No le importó. Giró el volante bruscamente y aceleró. El sonido del metal rasgándose contra el cemento fue espantoso. La parte inferior del coche de lujo se destrozó, pero Rodrigo logró meter el vehículo en el carril exclusivo. Aceleró de nuevo, sintiendo un segundo de esperanza enfermiza. Duró exactamente 300 metros. Un enorme autobús rojo del sistema de transporte público estaba detenido en la siguiente estación, bloqueando el paso por completo.
Las puertas estaban abiertas. Decenas de personas subiendo y bajando con lentitud pasmosa. Rodrigo frenó en seco, casi estrellándose contra la parte trasera del autobús. El reloj marcó las 5:02 p.m., menos de una hora. Rodrigo Navarro, el hombre que controlaba juntas directivas, que compraba empresas con una firma y que creía que el universo entero giraba en torno a su chequera, se dio cuenta de su absoluta e insignificante pequeñez. El dinero no podía comprar tiempo. El dinero no podía mover toneladas de tráfico. El pánico se transformó en pura adrenalina de supervivencia. Se arrancó la corbata de seda negra del cuello, como si fuera una serpiente que lo estaba asfixiando, y la tiró al asiento trasero. Agarró la bolsa de tela del supermercado, apretando los billetes contra su pecho con una fuerza sobrehumana. Apagó el motor, dejó las llaves puestas. Dejó el coche de $100,000 abandonado en medio de la avenida más transitada de la ciudad, con la puerta del conductor abierta de par en par. No le importaba si se lo robaban. No le importaba si lo incendiaban. Ya nada material tenía valor. El millonario pisó el asfalto sucio y comenzó a correr. Corrió por el carril exclusivo, esquivando a la gente que lo miraba como si estuviera loco. Un hombre en traje de diseñador, sudando a mares, con el rostro enrojecido por el llanto, abrazando una bolsa de tela como si fuera su propio hijo. ¡A un lado! ¡A un lado, por favor!, gritaba empujando a los peatones en la acera. El cielo de Bogotá, siempre impredecible, se cerró de golpe. Un trueno sordo hizo vibrar los edificios de ladrillo y una lluvia helada, pesada y cortante comenzó a caer sin piedad. En segundos, la camisa blanca de Rodrigo se pegó a su piel. El agua se mezcló con las lágrimas de su rostro. Sus zapatos de cuero italiano, diseñados para alfombras de oficinas y restaurantes exclusivos, resbalaron en un charco de aceite y barro. Rodrigo cayó de rodillas al suelo. El impacto fue brutal. El asfalto le rasgó la tela del pantalón y la piel de las rodillas. Exactamente igual que él había hecho caer a Gabriela en el callejón de servicio. El dolor físico lo paralizó por un segundo. La lluvia le golpeaba la espalda. Quería rendirse. Quería quedarse ahí tirado y dejar que la culpa lo consumiera. Pero entonces escuchó en su mente clara y nítida la voz de su madre. Si ese niño muere a las 6 de la tarde, tú lo mataste. No fue el corazón enfermo, fuiste tú. ¡No!, rugió Rodrigo hacia el cielo gris. Se puso de pie a trompicones, ignorando la sangre que le resbalaba por las espinillas. Apretó la bolsa contra su pecho manchado de lodo y siguió corriendo. Su respiración era un silbido doloroso. Sus pulmones ardían como si estuviera tragando fuego. Nunca había corrido más de unos metros en un gimnasio climatizado y ahora estaba atravesando el sur de la ciudad a pie, en medio de una tormenta, en la carrera más importante de su existencia. La carrera contra el tiempo, 5:28 p.m., media hora. 30 malditos minutos. Rodrigo llegó a la intersección de la avenida Boyacá con la calle del Hospital. La lluvia había disminuido a una llovizna fría, pero él estaba completamente empapado. Su traje estaba arruinado, manchado de barro y sangre. Sus zapatos resbalaban. Las personas en la calle se apartaban al verlo pasar, creyendo que era un vagabundo o un ladrón huyendo de la policía. El majestuoso edificio del Hospital Infantil de alta complejidad se alzaba a 4 cuadras de distancia, imponente, iluminado por luces blancas que recortaban la niebla de la tarde. Ya casi. Aguanta, Tomás. Aguanta, por favor, rezaba Rodrigo en voz alta, repitiendo el nombre del niño como un mantra sagrado, un mantra para evitar volverse loco. Corría cojeando, el dolor en la rodilla derecha era casi insoportable, pero el terror de llegar tarde anestesiaba sus sentidos. ¿Dónde estaría Gabriela? Habría llegado ya al hospital.
Estaría adentro en la recepción, suplicando de rodillas por una prórroga que las frías políticas de cobranza jamás le darían. Llegó a la rampa principal de urgencias. El reloj gigante en la fachada de cristal del edificio marcaba las 5:42 p.m. Faltaban 18 minutos. Rodrigo irrumpió por las puertas automáticas de cristal de la zona de urgencias pediátricas. El contraste del frío de la calle con el calor aséptico del hospital lo golpeó en la cara. La sala de espera estaba abarrotada de padres con niños enfermos, enfermeras corriendo, guardias de seguridad en las puertas. «¡Gabriela Ríos!», gritó con todas sus fuerzas desde el centro de la sala, su voz resonando por encima del murmullo de la multitud. «¡Gabriela Ríos! ¡Estoy aquí! ¡Tengo el dinero!». Decenas de rostros pálidos y cansados se giraron hacia él, pero no vio el uniforme azul que buscaba. Un guardia de seguridad de rostro severo se acercó rápidamente, poniendo una mano firme sobre el hombro de Rodrigo. «Señor, no puede gritar aquí. Está alterando a los pacientes. ¿Se encuentra usted bien? Está sangrando. Necesito encontrar a una mujer». Rodrigo agarró al guardia por las solapas del uniforme, sus ojos desorbitados por la locura del momento. «Gabriela Ríos. Su hijo se llama Tomás. Está en cardiología. La van a desconectar a las 6. Tengo que pagar su cirugía». El guardia, sorprendido por la desesperación genuina de aquel hombre destrozado, parpadeó y señaló hacia un pasillo lateral. «Cardiología infantil está en el 4º piso, Torre Norte. Los pagos de última instancia se hacen en la caja de admisiones 3, al fondo de ese pasillo. Pero señor, no puede entrar en ese estado». Rodrigo no escuchó el resto. Empujó al guardia con la poca fuerza que le quedaba y arrancó a correr por el pasillo de baldosas blancas, dejando marcas de barro con cada pisada. 5:49 p.m. 11 minutos. Llegó a la caja de admisiones número 3. Había una fila de 5 personas frente a la ventanilla de cristal blindado. Rodrigo no iba a esperar. Se abrió paso a empujones, ignorando las quejas y los insultos de los demás padres. «Oiga, respete la fila, animal», le gritó un hombre, empujándolo por la espalda. «¡Cóbrese esto!», gritó Rodrigo, estampando la bolsa de tela del supermercado contra la bandeja metálica de la ventanilla. El golpe hizo que varios fajos de billetes de $100 cayeran al mostrador frente a la cajera horrorizada. $45,000. Paciente Tomás Ríos, cirugía de corazón. Diga que ya está pagado. Llame al quirófano ahora mismo. La cajera, una mujer de gafas gruesas, se quedó paralizada viendo la montaña de dinero manchado de agua de lluvia. «Señor, yo no puedo procesar esta cantidad en efectivo así, nada más. Necesito la orden del cirujano y la presencia de la madre o el tutor legal para firmar los consentimientos». «Yo soy el dueño de Laboratorios Navarro», bramó él sacando su billetera empapada y estampando su identificación contra el cristal. «Pase ese dinero por la máquina ahora mismo o compraré este hospital mañana a primera hora y la despediré a usted y a toda su junta directiva. Faltan 9 minutos para las 6. El niño se muere». La violencia de sus palabras y la mención del apellido Navarro hicieron efecto. La mujer empezó a teclear frenéticamente en su computadora. «Tomás Ríos», murmuró la cajera pálida. «Sí, anomalía de Epstein. Está programado para las 6, pero señor...» «¿Pero qué?», exigió Rodrigo sintiendo que el corazón le iba a estallar. «La madre del menor, la señora Gabriela Ríos, no está en las instalaciones». El mundo de Rodrigo se detuvo por completo. El sonido de las máquinas del hospital, los llantos de los niños, todo desapareció. «¿Cómo que no está?», susurró con el rostro pegado al cristal. «Yo la eché a las 3 de la tarde. Tenía que venir hacia acá. Los guardias de la entrada principal reportaron un incidente hace media hora», explicó la cajera, leyendo los reportes en su pantalla. Una mujer con esas características llegó corriendo, histérica, sin identificación y cubierta de lodo.
Intentó saltar los torniquetes de seguridad porque dijo que había perdido su teléfono, sus documentos y su dinero. Al no tener el pase de visitante ni forma de comprobar su identidad, los guardias la expulsaron del edificio por alteración del orden público. A Rodrigo se le revolvió el estómago. Quiso vomitar ahí mismo. Él le había quitado el bolso. Él había destrozado su teléfono. Él había retenido su identificación junto con el dinero. Todo el peso de sus acciones acababa de crear el muro final que le impedía a Gabriela estar con su hijo en sus últimos momentos. ¿Dónde está?, preguntó Rodrigo con una voz muerta, vacía. El reporte dice que la sacaron por la puerta de servicio del sótano, la que da a la calle de las ambulancias, para no alterar la entrada principal. 5:54 p.m. 6 minutos. Rodrigo abandonó la bolsa llena de miles de dólares en la ventanilla. Ya no le importaba el dinero. El dinero no valía nada si Gabriela no estaba ahí. Si Gabriela se había rendido, creyendo que su hijo iba a morir sola en una calle fría, todo el dinero del mundo sería solo un montón de papel inútil. Corrió de regreso hacia las escaleras de emergencia. Ignoró los ascensores. Bajó los 3 tramos de escaleras hasta el sótano de 2 en 2, tropezando, golpeándose los hombros contra las paredes de cemento. Abrió la pesada puerta de metal de la salida de ambulancias con todo el peso de su cuerpo. El aire frío y húmedo de la calle lo recibió. El callejón trasero del hospital estaba oscuro, iluminado solo por los faros rojos de una ambulancia estacionada a lo lejos. Era un lugar sombrío, lleno de contenedores de basura y charcos profundos. Rodrigo caminó despacio, respirando agitado, buscando entre las sombras. Y entonces, junto a un muro de ladrillo desnudo, bajo el pequeño alero protector de una rampa de descarga, la vio. El uniforme azul pálido, manchado de negro por las caídas. Gabriela estaba sentada en el suelo frío, abrazando sus propias rodillas, balanceándose lentamente de adelante hacia atrás. No lloraba a gritos. Su llanto era mudo, roto, el sonido de un alma que ha sido completamente destruida y que ya no tiene fuerzas ni para pedir clemencia a Dios. Había perdido, le habían robado a su hijo, le habían robado su trabajo, su dignidad y su única esperanza. Faltaban 4 minutos para las 6. Rodrigo sintió que el peso de todas sus arrogancias pasadas le caía encima, aplastándole los huesos. Caminó hacia ella arrastrando los pies, sin que la muchacha notara su presencia, hundida como estaba en su propio infierno. A 2 metros de distancia, Rodrigo Navarro, el millonario intocable, el hombre de hielo, dobló las rodillas. Cayeron pesadamente sobre un charco de agua sucia. Juntó las palmas de sus manos, manchadas de sangre y mugre, temblando incontrolablemente. «Gabriela», suplicó, con la voz ahogada en llanto. La muchacha levantó la cabeza lentamente. Al ver el rostro destrozado del hombre que horas antes la había humillado, sus ojos se abrieron con puro terror, creyendo que había ido hasta allí para terminar de destruirla. «El dinero está arriba», continuó Rodrigo, arrastrándose de rodillas por el asfalto mojado hasta llegar a sus pies, inclinando la frente hasta tocar la punta de los zapatos rotos de la cuidadora. «La cirugía está pagada. Tomás va a entrar a quirófano ahora mismo. Te lo juro por mi vida. Te lo juro por el alma de mi madre. Tomás va a vivir». Gabriela dejó de respirar. El silencio en el callejón fue absoluto, roto solo por el sonido de las lágrimas del millonario cayendo sobre el agua sucia del suelo. Él no se levantó. Se quedó allí, humillado en el fango, esperando la sentencia de la única persona en el mundo que tenía el derecho de juzgarlo. Perdón en el fango. El callejón trasero del hospital era un abismo de sombras, agua sucia y desesperación. Faltaban 3 minutos para las 6 de la tarde. Gabriela miraba al hombre arrodillado frente a ella con los ojos muy abiertos, inyectados en sangre, incapaz de procesar la escena.
El todopoderoso Rodrigo Navarro, el mismo hombre que horas antes la había arrastrado por el suelo acusándola de ladrona, ahora estaba hundido en el fango, con el traje de diseñador destrozado, llorando como un niño perdido y rogando por su perdón. ¿Qué está diciendo?, balbuceó Gabriela. Su voz era un hilo frágil a punto de romperse. Retrocedió instintivamente, pegando su espalda contra el muro de ladrillo frío. Pensó que era una trampa, una nueva forma de tortura de aquel hombre cruel. No juegue conmigo, se lo suplico, no juegue con la vida de mi hijo. No es un juego, Gabriela, mírame, por favor, mírame. Rodrigo levantó el rostro empapado por la lluvia y las lágrimas, sin importarle la humillación absoluta. Pagué la cirugía. Dejé el dinero en la caja hace 3 minutos, toda la cantidad. Exigí que prepararan el quirófano. Tu niño, Tomás, él no va a morir hoy. Gabriela soltó un quejido sordo, llevándose ambas manos al pecho como si le faltara el aire. Sus piernas, que ya no tenían fuerza, cedieron por completo, pero Rodrigo reaccionó con una rapidez desesperada. Se lanzó hacia adelante y la sostuvo por los brazos antes de que cayera al asfalto mojado. Con las manos temblorosas, el millonario metió la mano en el bolsillo interior de su saco arruinado y sacó un papel arrugado y húmedo. Era el recibo de la caja de admisiones con un enorme sello rojo que decía: «Pagado en su totalidad. Prioridad quirúrgica». Se lo entregó a Gabriela. La joven tomó el papel. Sus ojos recorrieron las letras impresas. Vio el nombre de su hijo. Vio la cifra de los $45,000. Vio la hora de emisión, 5:51 p.m. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Gabriela. No era un grito de dolor, sino la liberación de meses de agonía, noches sin dormir, hambre y terror absoluto. Rompió a llorar con una fuerza brutal, aferrando el recibo contra su pecho como si fuera un escudo divino. «Mi niño, mi Tomás», sollozaba ella mirando al cielo gris, completamente ajena al hombre que la sostenía. «Dios mío, gracias, gracias». Rodrigo bajó la cabeza, sintiendo que cada lágrima de alegría de esa mujer era un latigazo a su propia conciencia. Él no era un salvador, casi había sido el verdugo. «Perdóname», susurró Rodrigo con la voz rota, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Fui ciego, fui un miserable. Te quité todo, te humillé. Mi madre me dijo la verdad. Vi los videos, vi cómo la cuidabas, vi a Tomás cantándole el cumpleaños. Yo la abandoné por años, y tú le diste una familia. Tú le diste amor, y yo, como un animal, casi mato al único ser que te importa». Gabriela bajó la mirada hacia el hombre arrodillado en el charco. El odio que debería haber sentido hacia él se desvaneció, reemplazado por la urgencia de una madre. «Tenemos que entrar», dijo ella con una firmeza repentina, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Quiero verlo antes de que lo duerman. Quiero que sepa que su mamá está aquí». Rodrigo asintió frenéticamente. Se puso de pie y con una delicadeza que nunca antes había mostrado, ayudó a Gabriela a levantarse. Corrieron juntos hacia la puerta de servicio del sótano. Cuando llegaron a las escaleras que llevaban a la planta principal, 2 guardias de seguridad les bloquearon el paso de inmediato, reconociendo a Gabriela. «Oiga, usted no puede estar aquí, ya se le advirtió», empezó a decir uno de los guardias, sacando su radio. Rodrigo dio un paso al frente, interponiendo su cuerpo entre los guardias y Gabriela. Ya no era el tirano furioso de su mansión, pero la autoridad y el poder seguían intactos en su mirada. «Ella viene conmigo», sentenció Rodrigo, con una voz que no admitía la más mínima réplica, sacando su billetera y mostrando su identificación junto con el pase de visitante VIP que la cajera le había dado. «Su hijo está entrando a quirófano en este exacto segundo. Y si ustedes la retrasan un solo minuto más, me encargaré personalmente de que no vuelvan a encontrar trabajo en esta ciudad. Apártense. Ahora».
Los guardias, intimidados por la presencia amenazante del hombre del traje arruinado, retrocedieron lentamente. Corrieron por los pasillos blancos hasta llegar a las puertas de cristal de la unidad de cardiología. Justo en ese momento, 2 enfermeras y un anestesiólogo empujaban una camilla rodante hacia las puertas dobles de la sala de operaciones. Sobre la camilla, conectado a un tanque de oxígeno y abrazando un pequeño oso de peluche desgastado, estaba Tomás. Su piel estaba pálida. Sus labios tenían un tono azulado por la falta de oxígeno, pero sus ojos estaban abiertos. «¡Tomás!», gritó Gabriela, corriendo por el pasillo, sus zapatos mojados resbalando sobre las baldosas. El niño giró la cabeza. Al ver a su madre, una sonrisa débil pero llena de amor puro iluminó su pequeño rostro cansado. «Mami», susurró el niño a través de la mascarilla. Las enfermeras detuvieron la camilla un segundo. Gabriela cayó de rodillas junto a su hijo, besando su frente fría, acariciando su cabello empapado de sudor, llorando de pura felicidad. «Aquí estoy, mi amor. Mamá está aquí», le susurró ella al oído, acariciándole la mejilla. «Ya todo va a estar bien. Te van a arreglar tu corazoncito. Vas a poder correr, vas a poder jugar a la pelota, te lo prometo». «¿La abuela Beatriz mandó el dinero, mami?», preguntó el niño, con una inocencia que hizo que a Rodrigo, que observaba la escena desde unos metros atrás, se le partiera el alma en 1000 pedazos. «Ella dijo que los ángeles iban a ayudar». Gabriela miró a su hijo, tragó saliva y levantó la vista hacia Rodrigo. El millonario desvió la mirada, avergonzado hasta los huesos. «Sí, mi amor», respondió Gabriela con una sonrisa temblorosa. «La abuela y los ángeles nos ayudaron, y un señor también nos ayudó a llegar a tiempo». El cirujano principal apareció, tocando el hombro de Gabriela con suavidad. «Tenemos que entrar, señora Ríos. ¿Es ahora o nunca?». Gabriela besó la mano de su hijo por última vez. «Te espero aquí afuera, mi campeón. Sé valiente». Las puertas dobles se cerraron con un golpe sordo, tragándose la camilla. La luz roja de «En cirugía» se encendió sobre el marco de la puerta. Gabriela se quedó sola en el pasillo, mirando la luz roja. Suspiró profundamente y lentamente caminó hacia las sillas de plástico duro de la sala de espera. Se dejó caer en una de ellas, exhausta, vacía de toda energía. Rodrigo caminó hacia ella con pasos pesados. Se quedó de pie a un lado, sin atreverse a sentarse a su nivel. Parecía un mendigo. Su saco estaba destrozado, sus pantalones manchados de barro y sangre de sus rodillas peladas, y su cabello, siempre perfecto, era un desastre húmedo. «Gabriela», empezó a decir él, con la voz ronca, «yo pagaré toda la recuperación. Pagaré la mejor habitación privada de este hospital. Le abriré un fondo de estudios a Tomás. Tendrá su futuro asegurado. Te daré el dinero que necesites para que nunca más vuelvas a pisar una casa de empeño». Gabriela levantó la vista hacia él. Su mirada era increíblemente serena, desprovista del rencor que cualquier otro ser humano habría guardado. «No necesito su dinero para el futuro, señor Navarro», respondió ella en voz baja. «Hoy me demostró que el dinero puede pagar una máquina en un hospital, pero no puede comprar la decencia. Usted no salvó a mi hijo con sus miles de dólares. A mi hijo lo salvó doña Beatriz con su amor, con los ahorros de toda su vida, porque ella sabe lo que es el dolor de perder a alguien. Usted simplemente dejó de ser el obstáculo». La verdad golpeó a Rodrigo con la fuerza de un mazo. No había heroísmo en su acción, solo la corrección desesperada de una atrocidad. «Lo sé», admitió él, bajando la cabeza derrotado. «Fui un estúpido arrogante. Creí que comprarle cosas a mi madre sustituía el hecho de que nunca la visitaba. Me dio rabia ver que tú, una extraña, ocupabas el lugar que yo dejé vacío. Te odié porque tú eras todo lo que yo no me atrevía a ser, una verdadera hija». Gabriela no respondió de inmediato.
Miró sus propias manos, las mismas que habían lavado y cuidado a la madre de ese hombre durante 2 años. Su madre no necesita que usted le compre cosas, dijo Gabriela con una dulzura triste. Ella necesita que usted la mire a los ojos. Ella se estaba muriendo de tristeza en esa casa gigante. La verdadera pobreza, señor Navarro, no es no tener qué comer. La verdadera pobreza es estar rodeado de lujo y que nadie te sostenga la mano cuando te falta el aire. Si de verdad quiere pedir perdón, no me lo pida a mí, pídaselo a ella, y no con un cheque. Rodrigo asintió, las lágrimas volviendo a brotar de sus ojos. Se sentó en la silla junto a ella, en silencio. El hombre que dominaba los rascacielos financieros de la ciudad pasó las siguientes 7 horas sentado en una silla de plástico de hospital, con la ropa empapada, acompañando a la empleada que había humillado, esperando el veredicto del quirófano. Esa noche, en el frío de la sala de espera, Rodrigo Navarro murió. Y en su lugar comenzó a nacer un ser humano. La lección de oro. Eran las 3:30 de la madrugada cuando las pesadas puertas del quirófano finalmente se abrieron. El cirujano principal salió, quitándose el gorro y la mascarilla, con el rostro marcado por el agotamiento, pero con una leve sonrisa en los labios. Gabriela saltó de la silla como si tuviera resortes. Rodrigo se levantó detrás de ella, conteniendo la respiración, sintiendo que su propia vida dependía de las palabras de aquel médico. «Señora Ríos», dijo el cirujano acercándose a ella, «la anomalía fue corregida con éxito. La válvula respondió perfectamente a la reconstrucción y el corazón de Tomás está latiendo con un ritmo fuerte y estable por sí solo. Pasará las próximas 48 horas en cuidados intensivos por protocolo, pero el pronóstico es excelente. El niño se ha salvado». Gabriela se cubrió el rostro con las manos y sollozó, cayendo de rodillas por 3ª vez en ese largo día, pero esta vez en absoluta gratitud. Rodrigo tuvo que apoyarse contra la pared de baldosas blancas, sintiendo que el pecho le estallaba de un alivio tan profundo que lo dejó mareado. Cerró los ojos y por primera vez en más de 15 años rezó y dio las gracias en silencio. Un par de horas más tarde, después de que Gabriela pudiera ver a Tomás dormido plácidamente a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos, Rodrigo se acercó a ella en el pasillo. «Las enfermeras dicen que no despertará hasta mañana al mediodía», dijo Rodrigo con suavidad, manteniendo una distancia respetuosa. «Necesitas cambiarte esa ropa húmeda y descansar un poco, o tú serás la próxima paciente. Déjame llevarte a la casa. Tienes que ver a mi madre. Ella tiene que saber que todo salió bien». Gabriela asintió. Estaba físicamente destrozada, pero el alma la tenía intacta y rebosante de luz. El viaje de regreso en el taxi. Rodrigo había dejado su coche abandonado y no le importaba en lo más mínimo recuperarlo en ese momento. Transcurrió en un silencio solemne. El sol comenzaba a despuntar sobre las montañas de Bogotá, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, marcando el inicio de un nuevo día y de una nueva vida. Cuando el taxi se detuvo frente a la imponente mansión de los Navarro, la casa ya no le pareció a Rodrigo un trofeo de su éxito financiero. Le pareció una prisión de la que estaba a punto de liberar a las personas que más amaba. Rodrigo abrió la puerta principal con su llave. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, pero las luces del pasillo estaban encendidas. Caminaron hacia la sala de estar. Allí, en el mismo sillón de cuero donde horas antes la había humillado, estaba doña Beatriz. No se había ido a dormir. Estaba sentada rígida, con un rosario desgastado entre las manos nudosas, los ojos fijos en la puerta, con el rostro surcado por caminos de lágrimas secas. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche de agonía, esperando la noticia que definiría si su hijo era un asesino o si Dios había tenido misericordia.
Cuando la anciana vio entrar a Gabriela con el uniforme manchado, soltó el rosario. Se puso de pie con una agilidad que su cuerpo enfermo rara vez le permitía. ¡Gabriela!, gritó la anciana con la voz quebrada. «¡Sobrevivió, doña Beatriz!», sollozó Gabriela, corriendo hacia ella y cayendo de rodillas frente al sillón, abrazándose a la cintura de la anciana. «La cirugía fue un éxito. Su corazón está latiendo fuerte. Mi niño está vivo». Doña Beatriz rompió a llorar a mares, acariciando el cabello de la joven cuidadora, besando su frente una y otra vez. «Bendito sea Dios, bendito sea Dios», repetía la anciana, aferrándose a la muchacha como a una tabla de salvación. Rodrigo se quedó en el umbral de la sala, observando la escena. El nudo en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. Se acercó lentamente. Llevaba en la mano la maleta rota de Gabriela, la misma que él había pateado y destruido en el callejón. Había recogido cada una de sus humildes pertenencias del asfalto antes de tomar el taxi. La puso con cuidado en el suelo, junto al sofá. Doña Beatriz levantó la vista y miró a su hijo. Vio el traje destrozado de miles de dólares, vio los zapatos italianos cubiertos de fango, vio las rodillas ensangrentadas y los nudillos pelados. Pero sobre todo, vio los ojos de Rodrigo. Ya no estaban inyectados de soberbia, ni de prepotencia, ni de esa fría calculadora empresarial. Eran los ojos de un niño arrepentido. Eran los ojos del hijo que ella creía haber perdido para siempre. Rodrigo se acercó y, con una lentitud reverencial, se arrodilló frente a su madre, justo al lado de Gabriela. «Mamá», comenzó Rodrigo, y el simple hecho de pronunciar esa palabra hizo que se le quebrara la voz. «Fui hasta allá. Llegué a tiempo. Dejé el dinero. No pude deshacer el daño que le hice a Gabriela en el callejón, y sé que no merezco que ninguna de las dos me mire a la cara jamás». Tomó las manos de su madre, las manos frágiles y arrugadas que él había evitado sostener durante tanto tiempo. «Toda mi vida creí que darte dinero era mi forma de cuidarte», continuó Rodrigo llorando abiertamente, sin esconderse, despojándose de toda su armadura. «Creí que comprarte la casa más grande y los mejores médicos me convertía en un buen hijo, pero me convertí en un miserable cobarde que no quería lidiar con tu vejez ni con tu soledad. Estuve a punto de matar a un niño inocente por mi maldito orgullo». Doña Beatriz lo escuchaba, con los labios temblando, dejando que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. «Lo siento tanto, mamá», suplicó Rodrigo, apretando las manos de la anciana contra su frente. «Te juro que lo siento con toda mi alma. Renuncio a todo. No quiero ser más el hombre de hielo. Quiero ser tu hijo otra vez, si es que todavía me aceptas, si es que alguna vez puedes perdonarme». Doña Beatriz miró la cabeza gacha de su hijo. Miró a Gabriela, quien le asintió muy levemente, con una sonrisa de pura empatía. La anciana liberó una de sus manos, y con infinita ternura acarició el cabello sucio y despeinado de Rodrigo. «A un hijo siempre se le espera de vuelta, Rodrigo», susurró la anciana con la voz llena de un amor inquebrantable. «No importa lo lejos que se haya perdido en la oscuridad, la puerta de una madre siempre está abierta. Te perdono, mi niño, te perdono». Rodrigo levantó el rostro y abrazó a su madre por la cintura, escondiendo la cara en su regazo y llorando con la desesperación de un náufrago que finalmente pisa tierra firme. Lloró por el tiempo perdido, lloró por el daño causado, y lloró por la profunda e inmensa paz de saber que finalmente había regresado a su verdadero hogar. Gabriela se unió al abrazo, rodeando con sus brazos a la anciana y al millonario. En ese instante, en medio del barro, las lágrimas y la redención, la verdadera familia había nacido. 6 meses después, la luz del mediodía entraba a raudales por el inmenso ventanal de la cocina, iluminando la encimera de madera y los gabinetes blancos.
El ambiente era cálido, lleno de vida y de aromas a comida casera. Ya no había fajos de billetes esparcidos sobre la mesa. En su lugar, había un enorme plato de pan dulce, jarras de jugo fresco y libretas escolares. Doña Beatriz, luciendo un suéter amarillo vibrante y con un aspecto increíblemente rejuvenecido, reía a carcajadas. Estaba sentada en su silla de siempre, pero esta vez tenía a Tomás en su regazo. El niño, que ahora lucía unas mejillas rosadas llenas de salud y energía, le estaba enseñando a la anciana un dibujo que acababa de hacer con sus crayones de colores. Gabriela, vestida con ropa casual y elegante, había dejado el uniforme azul para siempre, pues ahora era la administradora de la Fundación de Cardiología Infantil que Rodrigo había inaugurado. Estaba de pie junto a la estufa, sirviendo sopa en los platos. La puerta de la cocina se abrió. Rodrigo entró. Ya no llevaba trajes negros rígidos ni corbatas asfixiantes. Llevaba unos vaqueros sencillos, una camisa de lino azul y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Tenía el cabello un poco más largo y desordenado. Se veía en paz. «¡Llegó el tío Ro!», gritó Tomás, saltando del regazo de la anciana y corriendo hacia él. Rodrigo lo atrapó en el aire, levantándolo por encima de su cabeza, arrancándole una risa cristalina al niño, antes de abrazarlo contra su pecho. «¿Cómo está el campeón con el corazón más fuerte del mundo?», preguntó Rodrigo, dándole un beso en la frente. «Dibujé un cohete para ti», dijo el niño, agitado el papel en su cara. «Luego me lo enseñas en el despacho», rió Rodrigo bajándolo con cuidado. El millonario caminó hacia la mesa. Se acercó a su madre por detrás, le dio un beso sonoro en la mejilla y la abrazó por los hombros. Luego miró a Gabriela, que se acercaba con los platos de comida. Intercambiaron una mirada de profundo respeto, complicidad y cariño genuino. Ya no eran jefe y empleada. Eran hermanos forjados en el fuego de la peor de las tormentas. Rodrigo se sentó a la mesa, rodeado de ruido, de risas infantiles, del olor a comida caliente y de la mirada amorosa de su madre. Miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle de esa escena cotidiana, y se dio cuenta de la lección más grande de toda su existencia. Había pasado su vida entera acumulando millones en cuentas bancarias extranjeras, creyendo que eso lo hacía el hombre más rico del mundo. Pero fue necesario que una limpiadora humilde y un niño enfermo destrozaran todo su imperio de arrogancia para que comprendiera la verdad absoluta. La verdadera riqueza nunca estuvo en las cajas fuertes ni en las cuentas blindadas. La verdadera riqueza siempre estuvo ahí, sentada en la mesa de la cocina de su madre, esperando a que él tuviera la humildad de regresar a casa para disfrutarla.